Vamos a empezar acá. Origen y evolución. Dice, en 1860 los hermanos Philander y Francis Marion Roots, fundadores de Roots Blower Company en Indiana, patentaron el diseño de un artilugio que acabaría siendo conocido como compresor de lóbulos o de tipo Roots, o Roots, no sé en qué idioma está. Eso lo vamos a tener en cuenta. Después lo vamos a detallar mejor, pero más o menos empezó todo por acá. Bueno, después habla sobre las patentes en los vehículos que se empezaron a implementar primero, y en realidad después de, creo que la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, o en la Primera, los aviones tenían algo que se llama techo de vuelo, que es hasta qué altura pueden volar. Bueno, los aviones tenían problema que a cierta altura perdían rendimiento los motores, o mejor dicho, perdían eficiencia volumétrica, ya que la presión atmosférica que hay acá, a nivel del mar, es más grande que la que hay a medida que me voy alejando del nivel del mar, ¿no? Bueno, a medida que me alejo del nivel del mar, es más difícil que ingrese aire al motor. Incluso es más difícil respirar. Hay personas que van a escalar grandes montañas y tienen que llevarse equipos de oxígeno porque no pueden respirar allá arriba. Bueno, se empezaron como a implementar en los aviones y después en algunos vehículos militares de calle, hasta que después ya pasó a lo que es vehículos de fabricación masiva. Bueno, dice, pueden ser arrastrados por el cigüeñal, eléctricos o formando parte de un grupo turbo. Acá dice, tipos de sistema de alimentación. De sobrealimentación, que es el título, sobrealimentación. El primero que nos muestra acá dice turbocompresores. Eso sería una clasificación en los sistemas de sobrealimentación. Dice, pueden ser arrastrados por el cigüeñal, pueden ser eléctricos o formando parte del grupo del turbo. Bueno, acá dice las revoluciones que va a girar. Dice que pueden alcanzar elevados regímenes de giro, más de 100.000 revoluciones por minuto. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos MGUH? Que era el turbo que se utiliza en la Fórmula 1, que es un turbo y un motor eléctrico generador a la vez. Estaba limitado a 100.000 revoluciones por minuto. Después vamos a tener turbos compresores de geometría fija y de geometría variable. Y acá hay una gran diferencia, ya que los primeros turbos que se empezaron a implementar en los vehículos eran de geometría fija y tenían una cierta desventaja, que era o funcionaban bien en bajas revoluciones o funcionaban bien en altas revoluciones, o en el medio. No podían funcionar bien en muchos rangos. Después llegó el de geometría variable, que prácticamente funciona bien en todos los regímenes de revoluciones que tenga el motor. Lo cual lo hace mejor en ese sentido, pero tiene más componentes, eso lo hace más caro y tiene un mantenimiento un poco más complejo. Después dice, compresores volumétricos, son accionados mediante el cigüeñal del motor, normalmente por una correa dentada o engranajes, pudiendo conseguir un régimen de giro de 10.000 a 15.000 revoluciones, menos que el otro, y se caracterizan por hacer circular el aire a mayor velocidad de la que proporciona la presión atmosférica, creando una acumulación de aire en el colector de admisión, bla, 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 bla. ¿Qué es este dibujito que está acá? ¿Se acuerdan el que le dije hace un rato, el tipo ROTS? Es este compresor. Se le suele llamar compresor lobular también, y es el mismo principio de funcionamiento que se utiliza para las bombas de aceite, por ejemplo. Hay algunos tipos de bombas de aceite que utilizan este mecanismo. Después se utilizó mucho en los que eran motores diésel, bien, que utilizaban combustible diésel, pero que funcionaban con 2 tiempos. Los motores de hoy en día son todos de 4 tiempos, ciclo Otto de 4 tiempos. Los motores de 2 tiempos quedaron en el pasado porque contaminaban demasiado
aunque hubieron elementos como este compresor que lo hacían ser más eficientes. Pero hasta ahí nomás. También se utiliza mucho en barcos. Bien, barcos utilizan motores diésel muy grandes y tienen este tipo de compresor de lóbulos, o tipo rods, o roots. Bueno, acá tiene un poco la imagen de cómo funciona. Y después el tercer tipo se llama compresor tipo Comprex, y es uno que utilizó más que nada Mercedes-Benz, pero tiene ciertas desventajas con respecto al otro. Bueno, acá está el turbo común, acá están las partes, ahora las vamos a nombrar una por una. Esto es importante, válvula de descarga Westgate. En un turbocompresor la regulación de la presión es imprescindible. Cuando un turbo se encuentra trabajando a plena carga, hay situaciones en las que los gases de escape llegan a la turbina con más presión y temperatura de la necesaria, sobrecargando la turbina y en consecuencia el compresor, haciendo que entregue más presión que la requerida. Este es un problema muy común y la solución utiliza una válvula que limita la presión de salida del compresor. Y acá tenemos más o menos cómo funciona. Vienen los gases de escape por acá, y acá se van derecho a lo que sería el turbo, ¿no? Cuando la válvula se abre, esos gases, en vez de irse por el turbo, se van a ir por acá, porque se le hace más fácil, y va a ser como que lo salta el turbo, como que lo puentea, lo pasa por afuera. Entonces, de esa manera, el turbo va a inflar menos. Esto sería regulando los gases de escape. Después hay otra válvula que se llama blow-off, que por ahí es más típica, la hablamos el otro día, más que nada en los vehículos, creo que nombré el Vento o el Bora, que cuando aceleran, o sea, dejan de acelerar, se escucha como un... que va a funcionar de manera diferente a la Westgate, que es la que nombramos recién. Esta va a trabajar sobre la parte del aire fresco, el aire que está comprimido. Va a liberar esa presión por algún lado. Esto es un turbocompresor de geometría fija, si no me equivoco, aunque puede ser de geometría variable, ahora que veo estas piezas acá. Sí, es de geometría variable. Que está cortado, bien, está cortado para que se pueda ver más o menos el interior. Las piezas van a ser lo que es la carcasa. Tenemos el núcleo, que es esta parte del medio, y a los costados vamos a tener la caracola de admisión, que por lo general es de aluminio, o fundición de aluminio, y la parte de escape, que va a ser de hierro fundido. ¿Por qué? Porque acá van a estar circulando gases de escape a muy alta temperatura. Y de este lado voy a tener gases de admisión a muy baja o no tan baja temperatura, pero mucho menor que el de escape, entonces puedo utilizar otro material diferente. Después en el centro voy a tener lo que es la turbina, con el eje, y la parte del compresor, que es esta. Fíjense que esa parte dorada, o tipo color bronce, es un buje que tiene, por ejemplo, los ventiladores llevan dos bujes, uno de cada lado, que es para que el eje pueda girar libremente. ¿Cuál es el inconveniente de este buje? Bueno, que al girar, al tener rozamiento, se levanta la temperatura, ¿no? Pero, no sé si se alcanza a ver, ¿ven esta conexión que está acá donde está la manito? Sí. Bueno, Sí. esa es una salida. Y acá arriba tiene una entrada. Por acá va a entrar aceite de motor a presión. Se va a meter por unas galerías y va a lubricar el eje. Y todo el aceite que caiga por gravedad va a salir por este otro tubito y va a volver al cárter. De esa manera se refrigera y se lubrica al turbo, al eje. ¿Qué pasa? Con el tiempo esto se empieza a desgastar y empieza a tomar juego. ¿Se acuerdan el video que les mandé al grupo? No sé si lo pudieron ver.
donde un hombre, él grabó el video y decía, tengo un problema con este turbo, no sé qué le pasa, acelero y gira, pero cuando está regulando no gira. Lo que pasaba en ese turbo era que se había desgastado demasiado el núcleo y tenía demasiado juego. El turbo tiene que estar girando todo el tiempo. Mientras el motor esté funcionando, tiene que estar girando todo el tiempo. Ahí se frenaba porque este eje se cruzaba y hacía que el compresor apoyara de un lado. Turbocompresor de geometría fija. El conjunto de turbocompresor está conformado principalmente por una turbina, que es la parte de escape, habíamos dicho, y un compresor, que es la parte de admisión, que se encuentran introducidos en sus respectivas carcasas, o caracolas, como los llamé yo, unidas por un eje en común, el cual flota en un buje de bronce. Tanto la turbina como el compresor contienen álabes, que son como esas aletitas que vieron, para conseguir aumentar la presión de alimentación. En una parte anexa al turbo también se encuentra la válvula de descarga, o wastegate, que se encarga de limitar la presión de sobrealimentación en el turbo, desviando una cantidad de gases de escape directamente al escape sin pasar por la turbina. Las carcasas de las turbinas tienen forma de caracol, bueno, recién lo dije. Y acá está el ejemplo. Esta que está acá, la número 4, es la válvula, que tiene un accionamiento que viene a esta parte, que es la de compresor. Cuando hay una elevada presión en este lado, cuando hay mucha presión, se activa la válvula y hace que los gases se vayan por el escape. Cuando la presión en el lado de admisión baja, la válvula se cierra y el compresor sigue funcionando normal, hasta que la presión se vuelve a elevar por demás. Acá tengo un esquema. Este es el motor, este es el pistón cuando baja, se abre la válvula de admisión, ¿verdad? Si gira muy despacio, entra aire. Pero tengo un problema. En lo que es la parte de admisión hay otro componente que se llama mariposa de aceleración, que para que se mantenga el motor funcionando a bajas revoluciones está casi del todo cerrada, tiene una pequeña apertura, pasa un poquito de aire. Entonces el llenado no es muy bueno. A medida que yo abro esa mariposa, puede ingresar más aire. El motor acelera y tengo mejor llenado. Pero a medida que acelera más y más y el motor gira más rápido, baja tan rápido que no tiene capacidad de llenarse del todo el cilindro con aire. Entonces decimos que la eficiencia volumétrica, o la mejor eficiencia volumétrica, se encuentra en la mitad de revoluciones. 800 vendría a ser el número mínimo para que el motor esté regulando, y vamos a poner un máximo, no sé, 5000. ¿Cuál es la mitad entre 800 y 5000? O vamos a hacerlo más redondo, entre 1000 y 5000. ¿Cuál es el punto medio? Pero tengan en cuenta que nosotros no arrancamos de 0, arrancamos desde 1000, que es el número mínimo. Entonces tengo 1000 abajo y 5000 arriba. Perfecto. 1000 y 5000. Mínimo y máximo. ¿Cuál es la mitad? 3000. Ahora sí entendí. 3000. Ahora sí, ya está. Cuando no tiene compresor se lo llama atmosférico, o de funcionamiento atmosférico, o sea, sin turbocompresor. El turbocompresor se coloca para compensar ese problema, el tema de la eficiencia volumétrica en altas revoluciones. Bueno, acá sigue hablando sobre las partes. Acá está el tema de la regulación de la wastegate, que ya lo hablamos. Puede ser neumática o eléctrica, eso es importante. Los primeros turbos tenían accionamiento mecánico y ya los más avanzados tienen accionamiento electrónico. Está en esta parte. Intercambio de calor. Esto es importante.
Cuando el aire se comprime, no sé si habrán tenido termodinámica, o creo que lo tienen este año, pero los gases tienen la particularidad que al comprimirse, aumenta la temperatura. El turbocompresor está comprimiendo el aire, y si aumenta la temperatura, eso no es bueno, porque para que el llenado sea mejor, necesito que el aire sea fresco. Si yo meto aire caliente en el motor, el llenado no es bueno. Si meto aire frío, el llenado sí es bueno. Entonces, hay un elemento que se coloca entre lo que sería la parte del compresor y la entrada de aire del motor, que se llama intercooler, que básicamente es un radiador que se va a encargar de disminuir la temperatura de esos gases que se están comprimiendo, para mejorar más todavía el llenado. Bueno, acá ahora sobre el compresor de geometría variable, las partes, y cómo funciona. Bien, lo que va a tener acá, voy a hacer un poquito más de zoom. ¿Se acuerdan de los álabes que hablamos hace un ratito? Bueno, los álabes son estas aletitas que tienen la turbina y el compresor. En un turbo de geometría variable, estamos acá, esos álabes siguen siendo fijos, pero al costado, esto que está acá, otros álabes que se pueden mover. Dependiendo de la posición, van a direccionar esos gases de escape para que choquen con esta turbina. Tengo como una especie de árbol genealógico, por decirlo así, de la sobrealimentación. Por un lado tengo por accionamiento centrífugo y por accionamiento mecánico. Vamos acá. ¿Cuál era el accionamiento mecánico? Bueno, tengo los compresores volumétricos, como el RUTS, que vimos recién, o ROTS, y el tipo Comprex, que es el que utilizaba más que nada Mercedes. Y después los de accionamiento centrífugo son los que van a utilizar los gases de escape para comprimir el aire. Tengo de geometría fija o de geometría variable, se divide en dos, y después de geometría fija dice con válvula de descarga. Y el de geometría variable dice regulación de forma neumática o eléctrica. Bueno, esto habría que actualizarlo, porque al día de hoy tiene más divisiones. En ningún momento ahora sobre la válvula blow-off, en este punto, así que eso habría que agregarlo. Bueno, y acá tienen la famosa válvula blow-off. Esta es la que hace el ruido típico de los motores turbo de ahora, que lo hace más llamativo, ¿no? El chiflido. Válvula de alivio también se llama. Bueno, no sé si alcanzan a ver el esquema este, pero más o menos está dividida. La parte en rojo es la parte de los gases de escape, y acá en algún lugar iría ubicada la válvula Westgate, que dijimos que hacía un bypass entre este punto y este punto, para que los gases no pasaran por este lado. Bueno, en este caso, como utiliza una blow-off o válvula de descarga, va del otro lado, en la parte azul donde los gases ya están frescos, y lo que va a hacer es básicamente cuando el aire se empieza a comprimir de este lado, lo que va a ingresar al motor, si esa presión es se excede el límite, esta válvula se abre y libera esa presión al exterior, o sea, afuera. Y ahí es donde se escucha el ruidito del silbido.